Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. Bien, gracias. Qué bueno que estén bien. En un momento comenzamos la clase. Solamente les quiero decir primero que, bueno, el lunes no pude dar clases porque estuve en una cirugía que complicó un poquito y quedé un poquito lastimado. Entonces, ya estoy mejor, pero me cuesta hablar. Me duele cada vez que hablo. Entonces, es posible que esté hablando un poquito lento y también con un volumen un poco bajo. Si algo no me entienden, chicos, no se escucha bien o algo, solo díganme y lo repito y veo si subo el volumen, ¿vale? Pero de ahí en fuera, pues creo que sí puedo dar la clase como normalmente. Y bueno, hoy vamos a ver física. Vamos a seguir viendo física. ¿Y alguien se acuerda qué fue lo que vimos la última clase? Seguimos viendo vectores. Vectores, es correcto. Estábamos viendo suma de vectores, ¿no? Ajá. Suma de vectores, muy bien. Y nos habíamos quedado en las leyes de Newton. ¿Es correcto? Sí, profe. Sí, Es correcto. Sí. Muchas gracias. Entonces, vamos a seguir platicando un poquito. Bueno, no hay ninguna duda hasta este momento, chicos. No, ninguna. Gracias. Vamos a seguir hablando un poquito sobre las leyes de Newton, un poquito, bueno, más a detalle, porque si mal no recuerdo, solamente las vimos muy rápido. Entonces, la primera ley de Newton, bueno, tiene varios ejemplos. Por ejemplo, cuando vamos en un automóvil y este frena de manera brusca, o sea, si de repente se detiene el coche, nosotros los que vamos sentados en el automóvil llevamos cierta velocidad. Si nosotros llevamos cierta velocidad, vamos a querer mantener esa velocidad. Por lo cual, si el coche se detiene, nosotros vamos a salir disparados hacia adelante, ¿no? Va a parecer que nos está aventando el coche para hacia adelante, pero realmente es que nosotros queremos seguir llevando la misma velocidad, aunque el coche se haya detenido. Entonces, por eso nos hacemos hacia adelante cuando un coche frena. También una piedra que está en el suelo, si nadie la mueve, si no se aplica ninguna fuerza, pues va a seguir estando en el suelo sin moverse, ¿no? Necesitaríamos utilizar una fuerza para hacer que esa piedra se moviera, pero si nadie le pone ninguna fuerza a esa piedra, va a seguir en reposo, ¿no? La segunda ley de Newton, digo, la primera ley de Newton nos dice que si un objeto está en reposo o en movimiento, va a querer permanecer de la misma manera, a menos de que apliquemos una fuerza, ¿no? Y otro ejemplo es una bicicleta guardada hace 5 años en un desván, sale de su estado de reposo cuando un niño decide usarla, ¿no? Si la bicicleta está guardada mientras nadie la toque, ¿no? Va a seguir estando en reposo. En reposo se refiere cuando está quieta. Entonces, alguien tiene que agarrarla, ejercer una fuerza para moverla, para que deje de estar en reposo. ¿Se entiende bien? Sí. Ok, gracias. Bien. Después tenemos la segunda ley de Newton, que tenemos dos ejemplos. Dice, una señora se enseña a andar, bueno, enseña a andar en bicicleta a dos niños, uno que es de 4 años y otro de 10 años, ¿no? El de 4 años, pues va a ser más ligerito, va a pesar menos, y el de 10 años va a pesar más. Dice, para que lleguen al mismo lugar con la misma aceleración, deberá ejercer más fuerza al empujar al niño de 10 años, pues su peso y por ende su masa es mayor. Es decir, si queremos mantener la misma aceleración de dos objetos con diferente masa, el objeto que tenga más masa tenemos que aplicarle más fuerza. Entre más masa, más fuerza tenemos que aplicar, ¿no? Para que los dos lleven la misma aceleración. Por otra parte, en un auto dice necesita cierta cantidad de caballos de fuerza para poder circular en la carretera. Es decir, necesita cierta fuerza para acelerar su masa. Un coche cuando está detenido no tiene velocidad, tiene una velocidad de cero, ¿no? Entonces, para empezarse a mover, tiene que cambiar esa velocidad. Tiene que empezar a avanzar y va a avanzar a 10 kilómetros por hora, 20 kilómetros por hora, 30, etcétera. Y entonces va a haber una aceleración. Al haber una aceleración, significa que el coche tuvo que aplicar una fuerza.
Si no hay una fuerza, no puede haber una aceleración. Si hay aceleración es porque tuvo que haber una fuerza. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Sí. Gracias. Y por último tenemos la tercera ley de Newton, que dice que si una bola de billar golpea a otra, sobre la segunda se ejerce la misma fuerza que sobre la primera, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Si estamos jugando billar y con una bola golpeamos a otra, vemos que la segunda bola, la que fue golpeada por la otra bola, sale disparada, ¿no? Con cierta velocidad, casi la misma velocidad que llevaba la primera. Pero la primera se queda más o menos quieta o reduce su velocidad o inclusive a veces se regresa. Eso es porque la bola que fue golpeada respondió con una fuerza en el sentido opuesto a la bola que la golpeó, ¿no? Hubo una reacción. Como hubo una reacción, pues entonces se frenó la bola o inclusive se fue en dirección opuesta. También dice, un niño que quiere dar un salto para treparse a un árbol debe empujar al suelo para impulsarse. No sé si ya se los había mencionado a ustedes, pero cuando nosotros saltamos, lo que hacemos no es, por decir así, empujarnos a nosotros mismos hacia arriba, sino lo que hacemos es, al saltar, es ejercer una fuerza hacia abajo. Y lo que nos levanta en el salto es la fuerza de reacción, ¿no? El suelo nos responde con cierta fuerza y es lo que hace que nos levantemos. De hecho, el caminar funciona igualmente, de esta manera. Nosotros no es que estemos haciendo una fuerza hacia arriba, de hecho, si no tenemos punto de apoyo no podemos hacer una fuerza hacia arriba. Entonces lo que hacemos es empujar el suelo y el suelo con su fuerza de reacción es lo que nos impulsa a nosotros hacia arriba y así podemos saltar o caminar. Y también dice un hombre desinfla un globo, el globo empuja el aire hacia afuera con una fuerza igual a la que el aire le hace al globo. Es por eso que el globo se mueve de un lado a otro. Eso se refiere a que cuando inflamos un globo, ¿no? Y lo soltamos, o sea, el orificio donde lo estábamos agarrando lo soltamos, el globo va a expulsar un aire, ¿no? Y ese aire, bueno, el globo va a ofrecer una fuerza para que el aire salga, pero a la vez el aire va a ejercer una fuerza de retorno hacia el globo, que va a empujar al globo y va a hacer que salga volando, básicamente. Al salir el aire, va a hacer que el globo también sienta una fuerza que lo va a disparar en sentido contrario. Por eso el aire, si tuviéramos un globo, y lo desinfláramos, el aire va a salir hacia un lado y el globo va a salir disparado exactamente al lado contrario, por la fuerza de reacción, que es la tercera ley de Newton. ¿Hasta aquí se entiende? Sí. Sí. Gracias. Entonces vamos a ver un poco sobre la estática que aplica estas leyes de Newton. La estática, bueno, cuando un objeto está estático, se refiere a que no se mueve, ¿no? Y esto se aplica con la primera ley de Newton, que nos dice que un objeto va a permanecer en reposo a menos de que sobre él actúe una fuerza externa, ¿no? Pero les voy a preguntar algo. Voy a poner un dibujo muy rapidito. Imaginen que tenemos un coche y dos personas quieren empujar ese coche, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. Tenemos a una persona de naranja a la derecha y una persona de verde a la izquierda. La persona de verde lo empuja hacia la derecha. Vamos a decir que tiene un vector de 10 newtons, 0. Las fuerzas se representan en vectores porque tienen dirección, ¿no? No es lo mismo que la persona lo empuje a la derecha a que lo jale hacia la izquierda. Entonces podemos representar la fuerza con un vector de 10 newtons, 0. Y vamos a decir que la persona de la derecha de naranja lo empuja hacia la izquierda y pues esto es un vector de menos 10 newtons, 0. Pregunta, ¿cuál sería el vector resultante? Sería 0. Exactamente, sería 0 newtons, 0 newtons. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, pregunta, chicos, ¿el coche se va a mover? No. No. No, No, se va a quedar ahí. se va a quedar quieto. ¿Por qué? Porque está en equilibrio. Está estático. Está en reposo prácticamente. Entonces, cuando tenemos
bueno, cuando tenemos varias fuerzas, ¿no? Que hay que recordar que se ponen como vectores, podemos sumar estas fuerzas, ¿no? Y la suma de fuerzas, por ejemplo, F1 más F2, nos va a dar lo que viene siendo una fuerza resultante. Y esa fuerza resultante es un equivalente a qué pasaría si solamente hubiera una sola fuerza. Aquí tenemos dos fuerzas distintas, pero ¿cómo podríamos encontrar una fuerza que represente el mismo movimiento? Y si se dan cuenta, el que las dos personas estén empujando el coche en direcciones opuestas, pero con la misma fuerza, es lo mismo que si nadie lo estuviera empujando porque el coche no se va a mover. ¿Esto se entiende? Sí, profe. Entonces, en estática, ¿Que lo puedo volver a repetir, ujú, sí, por favor? aquí cuando tenemos un objeto al que se le aplican varias fuerzas, por ejemplo, este coche, tenemos una persona a la izquierda que lo está empujando y tenemos otra persona a la izquierda a la derecha, perdón, que también lo está empujando. Estas fuerzas las podemos representar como vectores y como ya habíamos visto antes, podemos sumar esos vectores, ¿no? Y entonces el resultado de la suma de esas fuerzas nos va a dar un vector resultante o una fuerza resultante, porque aquí estamos trabajando con fuerzas, ¿no? Y entonces esta fuerza resultante va a ser lo mismo, o sea, va a ser un ejemplo de qué fuerza tendríamos que aplicar para que sucediera lo mismo a que si aplicamos las dos fuerzas de arriba. En vez de tener, imagínense que no fueran solamente dos fuerzas. Imagínense que tenemos también una fuerza que va hacia aquí, otra que va hacia acá, otra que va hacia acá, que tenemos un montón de fuerzas, que hay muchos lugares de donde se empuja el coche. Podríamos sumar todas esas fuerzas y hacer solamente una fuerza resultante que sea igual a la suma de todas estas fuerzas y nos va a decir qué le va a pasar al coche, ¿no? Por ejemplo, si la fuerza nos diera de 5 newtons, chicos, en el eje X, ¿qué creen que va a pasar? ¿El coche se va a quedar quieto? ¿Se va a mover? ¿Y hacia dónde? Se va a mover Mover hacia hacia la la derecha. derecha. A la derecha, exactamente. Si tuviéramos una fuerza de 5 newtons, es, por ejemplo, si tuviéramos, aparte de estas dos personas empujando, si tuviéramos a una tercera persona que también empuja el coche hacia la derecha, con una fuerza 3 de 5 newtons, 0. Entonces ya son dos personas que están empujando, uno a la derecha y otro a la izquierda con la misma fuerza, pero aparte tenemos una persona más que está empujando el coche, ¿no? Hacia la derecha y hace que se mueva a la derecha. Entonces, todo este dibujito con tres personas diferentes, con fuerzas diferentes, es lo mismo, o sea, el coche se va a comportar exactamente igual a que si nosotros tuviéramos el coche, aunque se ve diferente, es el mismo coche, y solamente hubiera una persona empujándolo hacia la derecha con una fuerza de 5 newtons. Es equivalente. El coche se va a mover de la misma manera que con las tres personas de arriba que con una sola persona de abajo. Simplemente que esta fuerza debe ser la suma de las tres fuerzas de arriba. ¿Sí se entiende? Ya, Sí. gracias. De nada. Bien. Entonces, la estática es algo que vamos a ver en la cual a veces nos van a decir, tenemos ciertas fuerzas y nos falta conocer una o dos fuerzas. Nos van a decir cuáles tienen que ser esas fuerzas, cuándo tienen que valer para que el estado esté en equilibrio. Y aquí aplicamos las tres leyes de Newton, porque tenemos que analizar que la fuerza resultante sea igual a 0, para que el objeto, si está quieto, se mantenga quieto. No se vaya a caer, no se vaya a levantar, nada, que se quede quieto. Que la suma de estas fuerzas nos dé 0, ¿no? Se aplica la segunda ley de Newton, porque vamos a tener que la fuerza va a ser igual a la masa de un objeto por su aceleración, ¿no? Hay veces que nos van a decir quizá que tiene una aceleración un objeto, y pues vamos a saber eso, que la fuerza es igual a masa por aceleración. Y la tercera ley de Newton dice que para cada acción debe haber una reacción igual y de sentido contrario, y justamente ahorita vamos a ver un ejemplo donde se aplica esa parte. Pero básicamente las leyes de Newton las vimos un poco porque las vamos a ocupar, más que nada. Entonces, aquí tenemos un ejemplo y que de hecho de este ejemplo no tenemos que hacer cálculos. Bueno, no tantos, pero simplemente
tenemos que hacer el diagrama de cuerpo libre. ¿Ya les había hablado del diagrama de cuerpo libre, chicos? No. Oh, profe. Ok, Esa es está la bien. representación de la figura, ¿no? Ujú, es una representación más simple de la figura, ¿no? Aquí sé que casi no se ve, así que lo voy a remarcar. Este dice T1, este dice 50 grados, este dice T2, ay, T2, perdón. Este dice 70 grados y este dice W. Dice, tenemos un adorno de peso W y cuelga de un arreglo de cuerdas como se muestra en la siguiente imagen. Tenemos dos cuerdas, una que va arriba a la izquierda, otra que está a la derecha pegada a la pared y están sosteniendo este peso W. Pregunta, ¿qué tienen que hacer las cuerdas para sostener el peso? ¿Qué van a estar sintiendo las cuerdas? ¿Una tensión? Una tensión que se pueden representar como una fuerza que va en esta dirección. Prácticamente lo que tienen que hacer es jalar el peso, ¿no? Tienen que jalarlo para que no se caigan. Es lo mismo, imagínense que en vez de tener una pared aquí, tengamos a una persona, ¿no? Una persona agarrando cada una de estas cuerdas. Tendría que estarlo sosteniendo y tendría que estar jalando con cierta fuerza para sostener ese peso. Y entonces, estas van a tener fuerzas que van, las cuerdas van a tener fuerzas que van en estas direcciones. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Y por otra parte, pues tenemos el peso W y el peso, como ya lo sabemos, pues tiene que ver con la gravedad y la gravedad va hacia abajo. Por lo cual, este peso W va a estar haciendo una fuerza hacia abajo. Y todas estas fuerzas, si se dan cuenta, se unen en un solo punto que viene siendo este. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Sí. Ok. Entonces, esto, chicos, lo podemos, o sea, sabemos que deben de ser tres cuerdas, ¿no? Una sostiene el peso, otras están pegadas a la pared, otra al techo, ¿no? Y todo eso, pero realmente para hacer los cálculos de este dibujo, no hace falta que sepamos toda esa información. Solamente nos interesa saber que hay tres fuerzas y necesitamos saber en qué dirección van esas fuerzas y su magnitud, claro. Entonces, lo que se hace, voy a ponerlo aquí a la derecha, es que manejamos algo que se llama diagrama de cuerpo libre, que muchas veces se escribe simplemente como DCL, ¿vale? Y en este diagrama lo que hacemos es representar este dibujo de una manera más simple, que solamente nos interesen las fuerzas. Entonces, por ejemplo, en este diagrama yo puedo poner un puntito que me va a representar este punto en común de la fuerza y podemos ir dibujando la fuerza que van a estar sosteniendo las cuerdas. Una va hacia aquí abajo, otra va hacia acá arriba. Los ángulos no son, o sea, no estoy haciendo el dibujo con los ángulos como debería, ¿no? No tengo un transportador, pero más o menos así quedaría. Y tendríamos de esta manera. Entonces, tenemos la fuerza que va hacia arriba, hacia la izquierda, que es T1. Tenemos la fuerza que va hacia abajo a la derecha, que es T2. Y tenemos el peso del objeto, que es W. Del dibujo, chicos, si quisiéramos calcular, por ejemplo, las componentes horizontales de estos vectores para poder sumarlos, ¿qué información nos estaría haciendo falta y que sí está en el dibujo? ¿Alguien lo ve? ¿Podría repetir la pregunta, por favor? Aquí vamos a tener que, o sea, tendríamos que hacer, para poder saber que la fuerza resultante nos dé cero, o sea, tenemos que, cuando nos pidan un ejercicio así, tenemos que hacer que la fuerza resultante nos dé cero para que el objeto esté en equilibrio. Para ello tendríamos que sumar las fuerzas y para sumar vectores ya vimos que tenemos que obtener su componente horizontal y vertical, ¿no? Entonces, si vamos a decir que T1, bueno, la fuerza de arriba a la izquierda tiene una fuerza T1, la fuerza de abajo a la derecha tiene una fuerza T2 y el peso W tiene una fuerza W. ¿Qué me hace falta conocer
para poder sacar las componentes horizontales y verticales de estos vectores y que sí está marcado en el dibujo. De la izquierda. ¿Qué me falta a mí poner? ¿Ángulos? Los ángulos, es correcto. Voy a marcar esto aquí. Aquí podríamos tener nosotros un plano cartesiano, ¿no? Podríamos colocarlo así y decir que esta va a ser nuestra referencia en este plano cartesiano. Y nos faltaría marcar los ángulos. Tenemos que, bueno, voy a dibujarlo un poquito distinto. Que esta fuerza va hacia acá. Y básicamente nos están diciendo que aquí hay como que una pequeña pared. Y nos están dando este ángulo que es de 50 grados. Por otra parte, también nos están dando el ángulo de la parte de abajo, que viene siendo, debía ser lo más grande, pero viene siendo este ángulo. Y este es el de 70 grados. Pregunta, chicos. ¿Con estos ángulos podemos calcular las componentes horizontales y verticales de los vectores? ¿Se acuerdan cuál era la regla? ¿De dónde a dónde debían ir los ángulos para poder utilizarlos para calcular los vectores? Del centro, bueno, del origen. No necesariamente del origen. De donde tienen que ir, chicos, para poder utilizarlos, es desde el eje horizontal. Es decir, el ángulo que podemos ocupar para calcular los componentes de T1 tiene que venir desde esta línea horizontal hasta el vector. Lo vamos a llamar θ1. Y el ángulo para calcular θ2 tendría que ir desde la línea también punteada negra horizontal hasta el ángulo. Y a este le vamos a llamar θ2. ¿Sí se entiende? Sí. ¿Sí? Debe de Sí. ser siempre desde la línea horizontal, desde el eje horizontal. Entonces, chicos, pregunta, ¿es posible calcular esos ángulos? Sí. ¿Cómo los podrían calcular? Nada más cerrando a 90. θ1 sería 40. ¿θ1 sería cuánto? 40. 40. Sí, es correcto. Muy rápido el cálculo, pero sí es correcto. Es 40. No, mentira. No, ¿sí es 40? 50. Ajá. No 50. A ver, Pero ahí lo estaría cerrando en 100 y a ver, cada 4 hay 90, ¿no? a ver. Aquí tenemos que checarlo. Voy a ampliar este triángulo aquí en la izquierda. O mejor, vamos a hacerlo en Word. Así aquí se me está limitando mucho el espacio. Y vamos a poner todo de nuevo. Según yo es 50, pero ahorita lo vamos a comprobar. Hay varios modos de hacerlo. Creo que en trigonometría estaban viendo, o no sé si no les ha tocado. ¿Ustedes sí llevan trigonometría? Apenas ayer. Ah, ok. Creo que en trigonometría lo van a ver. Pero igual aquí vamos a ver algunas maneras de resolver estos ejercicios. Vamos a empezar con este vector, que es el de la izquierda. Y aquí ya tengo más libertad, tengo más espacio. Y entonces tenemos una línea que viene aquí, que esta viene representando el techo del que estaba sostenido. Y teníamos que este ángulo vale 50 grados. Pregunta, chicos, ¿cuánto vale este ángulo? 90. 90. ¿Cuánto suman los ángulos de un triángulo? Internos. Internos. 80. 180. Sí, los ángulos internos, perdón. Entonces, sabemos que aquí va a haber un ángulo. Y este ángulo lo voy a llamar θ3. No sé muy bien cómo llamarlo, pero vamos a llamarlo θ3. Porque ese no es el que nos interesa. Va a ser 180 grados. Va a ser igual a 50 grados del ángulo rosa. Bueno, fuchsia. Más los 90 grados del ángulo azul más θ3. ¿Están de acuerdo?
Sí. Entonces, teta 3 va a ser simplemente el despeje. Tanto el 50 como el 90 están sumando, pasan restando. Sería 180 menos 90 menos 50. ¿Y esto cuánto nos da, chicos? 40. 40 Es 40. grados. 40 grados. Y entonces, el ángulo negro es el de 40 grados. Pregunta, ¿ese es el ángulo que buscábamos? No, sí me equivoqué, sí era 50. Sí, sí, no te preocupes, nos pasa a todos. Ese no era el ángulo que buscábamos, chicos. Les recuerdo, el ángulo que buscamos viene desde la línea horizontal hasta el vector. ¿Vale? Siempre va a ser el ángulo que venga desde la línea horizontal hacia el vector. Este ángulo negro no nos sirve porque va hacia la vertical, está pegado con Y. No es el que va con Y, es el que va con X. Entonces, este ángulo naranja, ¿cómo lo podríamos calcular? ¿Cuánto vale el ángulo naranja más el negro? 90. 90 grados. Los dos forman un ángulo de 90 grados. Y pues 90 menos 40 nos viene 45. dando 50. No, 50. El ángulo negro vale 40 grados. 50 más 40 son 90. ¿Sí se entiende bien, chicos? Sí, Sí. Ok. Ahora nos vamos a ir con el otro vector, ¿no? El otro vector iba aquí abajo. Y en este sabíamos que con esta línea, aquí se formaba un ángulo. Bueno, lo voy a poner con otro color. Este ángulo era de 70, ¿puede ser? Ajá. Sí, 70. 70. Gracias. Es que a veces se me olvida. Y aquí podemos hacer algo similar, ¿no? De hecho, es inclusive más fácil. Porque este ángulo, ¿cuánto vale, chicos? 90, ¿no? 90. Y entonces, sabiendo eso, me podrían decir cuánto va a valer este ángulo verde. 20. 20 grados. ¿Ese es el ángulo que necesitamos? No. Sí, No. la ¿Sí? respuesta es ¿No? sí. ¿Sí? Vean, ¿por qué? Porque viene del eje horizontal y llega hasta el vector. Si fuera este otro no nos sirve. ¿Ok? Porque va pegado con la vertical. Siempre debe ser con el eje horizontal. ¿Sí estaba viendo el patrón, chicos? ¿O no? No. Sí, sí, ya. Ok. Sí. Simplemente es siempre el que esté por horizontal. Por ejemplo, vamos a poner rapidito. Nada más porque sí me interesa que se entienda bien. Porque si agarramos el ángulo equivocado, ahí sí todo va a estar mal. Vamos a poner un plano cartesiano. Y ustedes me van a decir cuáles ángulos debemos de tomar. Voy a poner un vector. Y ustedes me van a decir cuál ángulo es el que debemos de agarrar. ¿El azul o el verde, chicos? ¿Cuál sería? Verde. 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 ¿Por qué? Porque es el que está pegado al eje horizontal. Sale del eje horizontal y llega hasta el vector. Muy bien. Voy a poner otro vector. Vamos a ponerlo ahora aquí abajo. Y ponemos de nuevo uno azul y el otro verde. ¡Ay! Puse verde. Perdón. Bueno, verde y azul. ¿Cuál es el que debemos de tomar? ¿El verde? Verde. El verde, de nuevo, ese que está pegado a la horizontal, ¿vale? Está pegado a la horizontal, lo tomamos desde la horizontal hasta el vector. Es correcto, es el verde. Y un último ejemplo. A ver. Para asegurar de que sí quede bien claro. Este vector. Voy a poner uno azul y uno verde. ¿Cuál debemos de agarrar, chicos? El azul. El azul. El azul, porque es el que está pegado a la horizontal. ¿Sí se entiende bien, chicos? Sí. Sí. Ok, muy Sí. bien. Si alguien llega a tener dudas, me avisa, por favor. Entonces, este verde es el que necesitamos, el de 20 grados. Ahora, si ya tenemos este conocimiento, voy a borrar. ¿Puedo borrar ya los cálculos, chicos?
Los cálculos sí, pero el diagrama no. Está bien. Bien. Tenemos ya la fuerza de la derecha. Arriba a la derecha, que esta fuerza, pues si no recordaban, se llama T1. Tenemos la fuerza de abajo a la izquierda, que se llama T2. Tenemos sus ángulos, que los que nos importan los voy a marcar con amarillo. Ese es de 50 grados y ese es de 20 grados. Y aparte también tenemos lo que viene siendo la fuerza, el peso W, que viene hacia aquí abajo. Chicos, si supiéramos cuánto vale T1 en cuanto a magnitud, vamos a decir que vale 50, por ejemplo. T2 que valiera 60 y que W valiera 100. ¿Podríamos hacer la suma de fuerzas ya, chicos? ¿Podríamos conocer las componentes verticales y horizontales de estos vectores? Sí. Sí, la respuesta es sí. Entonces, si se dan cuenta, ya tenemos toda la información necesaria. ¿Puedo borrar? Sí. Sí. Entonces, voy a borrar todo lo que ya no nos hace falta. Este ángulo de aquí arriba ya no nos hace falta. Esta línea punteada tampoco. Este ángulo tampoco. Este otro ángulo tampoco. Voy a dejar de subrayar esto. Nos hace falta saber este ángulo, este otro ángulo, este otro ángulo. Y esto es lo único que nos hace falta saber para poder hacer los cálculos. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, este es el DLC. Digo, DCL. Perdón, DLC, no, esto es de videojuegos. Este es el diagrama de cuerpo libre. Un diagrama, ¿no? En un plano cartesiano que tiene solamente los elementos necesarios para hacer los cálculos y hacer las cosas más simples. ¿Se entiende bien? Sí, profe. Sí. Ok, muy bien. Entonces, si ya tenemos eso, bueno, ¿sí podía quitar la pantalla anterior, chicos? ¿O les regreso? Ok, tomar eso como que puedo continuar. Chicos, ¿cuál es el diagrama de cuerpo libre que representa ese sistema? La C. La C. La C, es correcto. Y vean, nada más vienen los ángulos con respecto al eje horizontal, vienen las fuerzas bueno, los vectores que representan a cada una de las fuerzas, ¿no? Y viene también el peso. Y nada más. Es todo lo que necesitamos para hacer el diagrama de cuerpo libre. Aquí viene un poquito explicado en las presentaciones, ¿no? Un pequeño diagramita, pero todo esto ya se los expliqué. O sea, si lo quieren ver, está en Classroom, me imagino. Entonces ahí pueden verlo. Pero la respuesta es la C. Así se formaría el diagrama de cuerpo libre. ¿Alguna pregunta hasta este punto? No, ninguna. No. Gracias. Entonces, les mencionaba que la primera condición de equilibrio, de hecho son dos, pero la primera condición de equilibrio nos dice que todas las fuerzas, la suma de todas las fuerzas nos deben dar cero. Hay que recordar que para sumar vectores teníamos que sumar las componentes horizontales más y las componentes verticales entre sí, ¿no? Entonces, esto se reduce a que todas las componentes verticales de los vectores deben de dar cero. Y aparte, todas las componentes horizontales de los vectores también deben de dar cero. Todas las componentes horizontales, la suma de todas las componentes horizontales debe dar cero. La suma de todas las componentes verticales debe también dar cero. ¿Se entiende? Sí. Gracias. Y vamos a ver un ejemplo. Bueno, de hecho aquí simplemente nos pide marcar la expresión, ¿no? Indicar cuál expresión ocuparíamos a partir de este diagrama de cuerpo libre para hacer la suma de fuerzas en Y, es decir, las componentes verticales, ¿no? Tenemos una fuerza que va hacia la izquierda, que esta es, bueno, no se va a ver así, voy a poner con otro color. Esta es T1, ¿vale? Y este es un ángulo de 37 grados.
Por otra parte, esta es T2. Tenemos un ángulo de 53 grados. Se parece un poco al anterior. Y abajo tenemos T3. Con esta información, chicos, ¿podemos obtener las componentes horizontales y verticales de los vectores? Sí. Sí. Ok. ¿Me podrían decir cuál es la componente vertical de T1? No hace falta que lo calculen porque no tenemos números. Simplemente cómo sería la expresión. ¿Se acuerdan cuál era la fórmula? Tenemos que multiplicar la magnitud del vector, que en este caso la vamos a tomar como T1, por algo más. ¿Se acuerdan que por qué más lo multiplicamos? Una función trigonométrica. ¿Cuál era? ¿No será la tangente del Coseno ángulo? No. No es la tangente. ¿Alguien más dijo otra? Coseno del ángulo. Por el coseno, ¿no? Pero esa es la horizontal. Ahorita estamos obteniendo las Ah, verticales. seno del ángulo. Seno del ángulo. ¿Con el seno? Seno del ángulo. Seno de 37 grados. ¿Están de acuerdo? Sí. T2y, ¿cuánto nos da, chicos? Ay, T2y, ¿cuánto sería? Entonces, T2, seno de 53 seno de grados. 53 grados. Es correcto. ¿Y T3y, chicos? Ah, no, perdón. Ah, eso lo podemos quitar. Aquí, chicos, hay algo interesante. Esto no se quita. Ok. Bueno, hay algo un tanto interesante aquí en esta parte, chicos. Pregunta. ¿La fuerza que va hacia abajo de T3 tiene componente horizontal? ¿No? No. Va completamente hacia abajo. Entonces, toda su fuerza va a estar en la componente vertical. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Ok. Entonces, ¿y hacia dónde va? ¿Hacia arriba? Bueno, si va hacia abajo, mejor dicho, ¿qué signo va a tener? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. Entonces, T3y va a valer menos T3. Significa que toda su magnitud va a ser parte de la componente vertical y como tiene signo negativo, va a ir hacia abajo. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Ok. Ahora, la expresión, bueno, la condición de equilibrio nos marca que la suma de fuerzas en Y debe ser igual a 0. Es decir, que tenemos que sumar T1Y más T2Y más T3Y y que esto nos debe dar a 0 para que esté en equilibrio. Tenemos que sumar todas las fuerzas verticales y nos deben de dar 0 para que esto esté en equilibrio. Entonces, T1Y, habíamos dicho que vale T1 seno de 37. Después, T2Y vale más T2 seno de 53. ¿What? ¿Por qué se hizo así? ¿Alguien está dibujando la pantalla o...? Qué raro. A ver. No, como que me está fallando un poquito PowerPoint. Vamos a hacerlo en Word rapidito. Perdona. No sé qué le pasa hoy, no me suele pasar. Bueno, sí me suele pasar errores en PowerPoint, pero eso de los rayones es un poquito raro. Habíamos dicho que... Ay, ¿qué color se había puesto? Ah, rojo. T1y era igual a T1 por el seno de 37 grados. Después, qué bueno que lo tengo aquí a la derecha. T2y era igual a T2 por el seno de 53. Y por último, T3, Y era igual a T3, menos T3, perdón. Y la condición de equilibrio nos dice que la suma, perdón,
se escribe así. Este símbolo significa suma de fuerzas en Y nos debe dar 0. Por lo cual T1Y más T2Y más T3Y debe ser igual a 0. Sustituyendo esta fórmula aquí abajo, tendríamos que T1Y pues vale T1 seno de 37 grados. Después más T2Y es igual a T2 seno de 53 grados. Más T3Y que es igual a menos T3. Y esto nos debe dar igual a 0. ¿Se entiende, chicos? Sí. Sí. Muy bien. Sí. Entonces, esta ecuación es la que define el equilibrio. Es la que necesitamos usar para obtener el equilibrio. Si nos vamos al ejercicio, lo que nos pide el ejercicio es indica la expresión de suma de fuerzas igual a 0. Por lo cual, esta expresión, aunque no la hayamos resuelto porque no sabemos cuánto vale T1, ni sabemos cuánto vale T2, ni sabemos cuánto vale T3, es lo único que nos pide el ejercicio, por lo cual esta ya es la respuesta. ¿Vale? ¿Puedo pasar a la presentación? Sí, profe. Muchas gracias. Y entonces aquí vienen diferentes expresiones y pues la correcta es esta, que es la de T1 seno de 37 grados más T2 seno de 53 grados menos T3, que es la que acabamos de obtener en la parte de Word. ¿Hay alguna duda hasta esta parte, chicos? No. Ok. No. Entonces aquí viene un ejercicio que es un poquito más complicado, porque en este ya nos pide sacar una magnitud resultante, ¿no? Una fuerza resultante. Si se dan cuenta, tenemos una fuerza, la fuerza 1, de 60 newtons y tiene un ángulo de 45 grados. Aquí esta imagen está mal, ¿vale? Dice 135 grados, no es 135 grados. Este es de 315 grados, ¿vale? Y otra vez me hizo su PowerPoint. En verdad no sé qué está pasando para que me haga eso. Pero bueno, decía, estos son 315. Sí, se está fallando completamente. Por alguna extraña razón. Bueno, créanme que estos son 315. Entonces, chicos, si estos son 315, ¿cuánto va a valer este ángulo que nos falta aquí? 45. 45. 45 es correcto. Entonces los dos tienen un ángulo técnicamente de 45, ¿no? Solamente que uno va hacia arriba y uno va hacia abajo. Aquí hay que tener en cuenta algo, chicos. Les estoy diciendo que midamos el ángulo a partir de la horizontal, pero si lo hacemos de esa manera, siempre hay que tener en cuenta si la flechita va hacia arriba, si va hacia abajo, si va hacia abajo a la izquierda, arriba a la derecha. Creo que ya les había indicado eso, pero aún así se los recuerdo, ¿no? Si utilizamos ese ángulo, hay que tomar muy en cuenta hacia qué dirección va la flechita. Entonces, si se dan cuenta, la fuerza 1 y la fuerza 2 tienen el mismo ángulo, pero obviamente una fuerza va hacia arriba y una va hacia abajo, ¿no? Entonces, la componente vertical de estos dos vectores no va a ser igual. Una va a tener signo positivo y otra va a tener signo negativo, aun cuando tienen el mismo ángulo. ¿Se entiende? Sí. Sí. Muy bien, nada más hay que tener eso en cuenta. Entonces, vamos a ver rápidamente cómo se resuelve, ¿vale? Primero tendríamos que sacar, bueno, tenemos que sacar las componentes verticales y horizontales. De hecho, ahora que lo pienso, esto no es una condición de equilibrio, esto es más bien de diagrama de cuerpo libre. Simplemente hay que sacar la fuerza resultante. Y es como lo que ya hicimos, la suma de vectores, ¿no? Tenemos que la fuerza 1 es una fuerza de 60 newtons con ángulo de 45, la fuerza 2 60 con ángulo de 315. Pues bueno, solamente hay que sacar la componente vertical y horizontal de cada uno de estos vectores y sumarlas entre sí. Obtenemos primero la componente horizontal del vector 1 y es 60 por coseno de 45. 60 por coseno de 45 es igual a 60 raíz de 2 entre 2. Una parte fácil para aprenderse cuánto es el coseno de 45 es que es lo mismo que el seno de 45. Tanto el seno como el coseno de 45 valen lo mismo, que es raíz de 2 entre 2, ¿no? Entonces sería multiplicar 60 por raíz de 2 entre 2, nos da 30 raíz de 2 para la componente horizontal. Para la componente vertical nos va a dar lo mismo, porque es 60 por seno de 45, que es 60 por raíz de 2 entre 2,
que es igual a 30 raíz de 2. En la fuerza 2, en la componente horizontal, igual es la misma. 60 por coseno de 315 es casi lo mismo que si multiplicáramos por coseno de 45, porque el coseno de 315 y el coseno de 45, los dos nos dan raíz de 2 entre 2, ¿no? Entonces, es 60 por raíz de 2 entre 2 es 30 raíz de 2. Por último, lo único que cambia en el seno de 315 es que, como vimos, la flechita va hacia abajo. Entonces, la componente vertical tiene que ser negativa. La horizontal, como va hacia abajo a la derecha, la horizontal es positiva, pero la vertical es negativa. Por lo cual sería 60 por seno de 315 es igual a 60 por menos raíz de 2 entre 2, ¿no? Aquí hay que aplicar el signo negativo simplemente por la dirección de la flechita. Entonces, va a ser menos 30 raíz de 2n. ¿Hasta aquí hay alguna duda, chicos? No, profe. Esto lo paso un poquito rápido porque ya lo hemos visto, ¿no? Es más que nada es lo mismo que una suma de vectores, pero ahora simplemente con fuerzas. Entonces es lo mismo. Si se dan cuenta, la componente vertical del vector 1 es 30 raíz de 2. La componente vertical del vector 2 es menos 30 raíz de 2. ¿Cuánto será la componente vertical resultante? Si sumamos es 0, exactamente. Si sumamos 30 raíz de 2 menos 30 raíz de 2, nos da 0. Y la componente horizontal resultante, ¿cuánto sería, chicos? Si tenemos aquí 30 raíz de 2 más 30 raíz de 2. 60 raíz de 2. 60 raíz de 2. Y entonces, al hacer la suma, viene que si sumamos las componentes horizontales, nos da 30 raíz de 2 más 30 raíz de 2, nos da 60 raíz de 2. Y las componentes verticales es 30 raíz de 2 más menos 30 raíz de 2 nos viene dando 0, ¿no? Entonces, lo que nos pedían era la magnitud del vector, por lo cual todavía nos haría falta saber la magnitud. Pero calcular la magnitud va a ser bastante sencilla. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, tenemos que la magnitud de un vector es su componente horizontal al cuadrado más su componente vertical al cuadrado. Y entonces tendríamos 60 raíz de 2 al cuadrado más 0 al cuadrado, ¿no? Y pues entonces es lo mismo que si tuviéramos la raíz de 60 raíz de 2 al cuadrado. Y aquí sí, la raíz se elimina con el cuadrado y simplemente nos queda 60 raíz de 2. Y entonces la magnitud de ese vector vendría siendo 60 raíz de 2. ¿Sí se entiende? Sí. Sí. Okay. Como ven, es una simple suma de vectores. Aun cuando tenemos fuerzas, pues bueno, las fuerzas se representan como vectores. Entonces tenemos que sumar estos vectores, ¿no? Para poder realizar ciertos cálculos, sobre todo cuando nos piden condiciones de equilibrio. Esta no era una condición de equilibrio. Yo recuerdo si había otro ejercicio de condición de equilibrio, pero si no, vemos un ejemplo después, ¿vale? De momento, solo queda decirles que hay dos condiciones de equilibrio, no solamente hay una, ¿vale? Vimos la condición de equilibrio en cuanto a movimiento. Estarán de acuerdo que si la suma de fuerzas, como lo vimos en el caso del coche, es igual a 0, el coche no se va a mover, ¿no? El objeto no se va a mover. Pero también podemos tomar en cuenta otro aspecto sobre suma de fuerzas. Y este es el que abarca la segunda condición de equilibrio. Dice, para que un cuerpo se encuentre en equilibrio rotacional, la suma de sus torcas o momentos que actúan sobre él debe ser igual a 0. Y se define a la torca o momento que produce una fuerza con respecto a un eje de giro como el producto de la magnitud de la fuerza por el brazo de palanca, distancia del punto donde se actúa la fuerza al eje de rotación. Tal vez con este texto no hayan entendido nada y lo vería normal, ¿vale? A lo que se refiere es que, si pueden ver, de hecho voy a terminar la presentación, igual ya es lo último. Ya prefiero que vean mi cámara para que se entienda mejor. Ahí está. Para verme bien, que se vea bien. Por ejemplo, yo tengo aquí una pluma, ¿no? Si yo esta pluma la sostengo de un extremo con mi mano derecha, la sostengo y después con mi mano izquierda aplico una fuerza
lo que va a hacer la pluma es empezar a rotar, va a empezar a girar. ¿Sí lo ven? Sí. Sí. Entonces, Sí. este giro va a ser más grande entre más fuerza yo le aplique a la orilla, o también va a depender de qué tanto esté yo en la orilla. Por ejemplo, si aplico una fuerza muy cerca de donde lo estoy sosteniendo, casi no gira. Pero si le aplico una fuerza en el extremo, gira bastante más, ¿no? Entonces, lo que estoy provocando es algo que en física se le llama momento. Este es un momento. Un momento se refiere a cuando tenemos un punto de apoyo, un lugar donde sujetamos un objeto, y lejos de ese punto de apoyo aplicamos una fuerza y hacemos que gire, hacemos que rote. Entonces, la segunda condición de equilibrio habla de un equilibrio rotacional, es decir, hacer que el objeto no gire, que se quede quieto, ¿no? Entonces, de eso habla la segunda condición de equilibrio. Por ejemplo, va a ser un poquito difícil ejemplificarlo, pero imaginen que yo aplico una fuerza. Yo tengo mi punto de apoyo justo en medio de la pluma y aplico una fuerza a la izquierda. Pues el objeto va a girar hacia arriba. Bueno, la parte derecha va a girar hacia arriba. Pero si yo a su vez estuvieran aplicando una fuerza hacia abajo, de este lado, pues se van a contrarrestar, ¿no? Voy a intentarlo con mis dos dedos. Y es que aparte con el filtro casi no se ve. Pero si yo aplico la fuerza por ambos lados, el objeto no gira. No, estoy aplicando fuerza con este dedo. Y con ese otro dedo también estoy aplicando fuerza. Con los dos. Pero si aplico la misma fuerza con los dos, el objeto se queda quieto. Y significa que en cuanto a la fuerza rotacional, el objeto está en equilibrio. ¿Sí se entiende? Sí. Sí. Ok. Entonces el momento viene siendo una multiplicación. De hecho, si quieres, se lo comparto rapidito para que empecemos un poquito más rápido la siguiente clase. Pero el momento viene siendo una multiplicación en la cual debemos de tomar en cuenta dónde está el eje. El eje de rotación se refiere al punto donde lo estoy sosteniendo, el objeto, ¿no? El punto de apoyo. La distancia que hay del punto de apoyo hasta donde se está poniendo la fuerza y la cantidad de la fuerza. Entre mayor sea la fuerza, más va a girar el objeto. Entre más lejos esté la fuerza del eje de rotación, también más va a girar ese objeto. Entonces, el momento, que se escribe con M, o la torca, que se escribe con T, pero significan lo mismo, los dos son igual a la fuerza por la distancia. Y les digo, entre más fuerza, más se va a girar. Entre más distancia, también más va a girar. Y esto es lo que definimos como momentos o torcas. Y la suma de estas torcas nos tiene que dar 0 para alcanzar la segunda condición de equilibrio. ¿Sí se entiende, chicos? Sí. Sí. Ok, entonces el siguiente, no sé por qué iba a decir el siguiente episodio. La siguiente clase vamos a estar viendo un ejemplo en el que, de hecho son dos ejemplos, en el que vamos a estar estudiando un poquito lo que son los momentos y las torcas y la segunda condición de equilibrio. Uno en que nos pide simplemente hacer los cálculos, pero otro donde ya aplicamos la segunda condición de equilibrio, donde ya nos pide calcular una fuerza de tal forma de que un objeto esté quieto, ¿vale? Entonces, si no queda ninguna duda o comentario, como ya no me da tiempo de explicar nada más, sería todo por el día de hoy, chicos. Y nos veríamos la siguiente clase. Que tengan linda tarde, chicos. Gracias. Gracias, profe. Igual. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos. Muchas gracias por asistir, chicos. Nos vemos. Gracias, profe. Bueno, voy a terminar ya la reunión. Nos vemos en la siguiente clase. Adiós.